¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos que nos escuchan. Estamos en tu programa Más de Uno. Soy Carlota Tello y hoy vamos a tener un programa muy especial donde seguramente nos la vamos a pasar muy bien, nos vamos a reír de algunas anécdotas y te quiero presentar a nuestro invitado de hoy, que es Fernando Ortiz. Sofo, ¿cómo estás, Sofo? Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muy bien, Carlota, muchísimas gracias. Nos divertimos muchísimo cada vez que viene Sofo, pero no solo eso, sino que también aprendemos muchas cosas. Y le vamos a dar gracias antes de empezar el programa a quienes hacen posible esta programación, a Telma Coronado, que es nuestra productora, y el operador Norberto Rodríguez. Muchas gracias. Vamos empezando. Sofo, esto de la coquetería, esto de ser coquetos todo el tiempo, ¿no? Todos los días, también tiene que ver con la empatía, ¿no? También tiene que ver con estas relaciones humanas cotidianas que nos ayudan a ser personas más amables, más estar con el otro. Estoy desvariando. No, de hecho sí va por ahí. ¿Sí? De hecho es interesantísimo este tema, cuando lo vi es prácticamente un tema que ha tenido muchos matices a lo largo de la historia, porque coquetería, tenemos algunas interpretaciones y bueno, desde lo que dice la Real Academia Española, que es ser coqueto, de hecho ahorita te lo digo, que es el dicho de una persona presumida, esmerada en su arreglo personal y en todo cuanto pueda hacerla parecer atractiva. Wow. Entonces, desde ahí podemos partir pues para muchos lugares, desde cuando comenzó la historia y el hombre como tal, con esto que se llama coquetería, ¿no? Porque claro, coquetería lo estamos viendo como, yo lo considero como el código aceptado socialmente para expresar la sexualidad. Sí, claro. Ajá, claro esa es una definición que yo he encontrado, porque al final ser coqueto es también vincularse a ser atractivo hacia la otra persona, hacia el ser amado, o estar buscando también la reproducción en algún momento, ¿no? Entonces, este tipo de combinaciones entre amor, sensualidad, sexualidad, etcétera, se ha venido expresando a lo largo de la historia. De hecho, pues por eso los primeros seres humanos buscaban adornarse con cuestiones de animales, joyas, pedrería, etcétera, para ser llamativo a las otras individuos a los que estaban relacionados en sociedad. Entonces, la coquetería ha ido teniendo una evolución muy fuerte y bueno, desde todas las perspectivas, la coquetería también ha sido el modo en el que pues muchos han encontrado esa palabra llamada amor. Claro, qué maravilla. Fíjate que el otro día vino Ruth, que ya la conoces, la doctora en literatura, y nos platicaba precisamente que en la batalla del Gilgamesh, que es el texto más antiguo escrito, ¿no? De que tiene 2500 años antes de Cristo, más o menos. Sí, está más o menos, sí, más todavía atrás, sí, porque está antes de la época de los egipcios y todo eso, debe ser 5000 más o menos. Imagínate, ahí viene un texto maravilloso donde ella se pone piedras de jade sobre sus pechos para ser atractiva para el otro. O sea, imagínate, en el primer texto de 5000 años antes de Cristo ya se está hablando de la coquetería, ¿no? Y entonces así vamos pasando por diferentes épocas donde tanto ellos como ellas se adornan, se ponen piedras preciosas, oro y hasta el molcajete como las romanas, ¿no? Sí. ¿Nos quieres platicar un poquito? Sí, de hecho es interesante porque podemos abordar la coquetería desde la antropología y ver que realmente dentro de las, digamos, especies que existen en la naturaleza, el hombre es el bello, es el animal bello, es el que tiene todos los colores, el que canta y es el que hace también que las hembras vayan más a él. Con el ser humano en un principio era exactamente igual, nada más que ha ido cambiando a establecerse la belleza desde el lado femenino. Por eso es interesante que toques el punto del Gilgamesh, porque aquí se está hablando de la mujer que trata de llamar la atención al hombre. O sea, como este vínculo de belleza hacia lo femenino. Pero al final también ahí hay una connotación interesante dentro desde lo femenino, porque generalmente la mujer es la que está en competencia con la misma mujer. Por eso la coquetería es muy interesante abordarla desde el lado masculino o desde el lado femenino. De hecho,
pues podemos hablar en el siguiente bloque, ahorita que regresemos, sobre la coquetería en el siglo XVIII, que fue cuando empezó estos bailes, donde empezaba ya esta situación donde pues no podía ser tan abiertamente expuesta a la sexualidad, pero entonces sí había códigos, sí había señales que establecían unas personas y otras con algunos motivos. Ejemplo, podemos hablar del pañuelo, del famoso pañuelo, cuando aquí en México en los años más o menos 40, 50, que era súper común esa situación donde la mujer soltaba el pañuelo y entonces cuando veía a alguien que se le era atractivo o al ser amado, ¿no? Entonces ahí lo que el juego que se daba era que el hombre recogía el pañuelo, se lo diera a la mujer, pero eso ya era un símbolo de te acepto, ¿no? Claro. Eres parte ya de mí. Entonces la coquetería por eso lo tomo como el código socialmente aceptable, porque coquetear es aceptable, aunque estés casado o no estés casado, el coqueteo no se ve como un acto de, digamos, de infidelidad ni nada de eso, sino como un juego social en el que, bueno, se pueden a lo mejor también atenuar algunas de las circunstancias en las que estamos viviendo. Qué maravilla, ¿no? El ser coquetos, el ser coqueta. Amigo, amiga que nos escuchas, estás escuchando este programa y te estás preguntando a ti misma, ¿desde cuándo eres coqueta? ¿Desde cuándo no eres coqueta? ¿O tú eres coqueto, eres atractivo para las chicas? ¿Cómo te sientes tú en tu interior? Porque finalmente no es tanto de cómo nos arreglemos, sino de cómo nos sentimos. En un momentito regresamos. Ya regresamos, estamos contigo en tu programa Más de Uno y déjame decirte que necesitamos tus llamadas porque vamos a regalar 2 boletos para ir a ver El Profesor en el Teatro Galerías, una obra muy linda donde es una obra donde va a haber 2 generaciones al menos, la generación de los maestros, la generación de los alumnos. Es una obra muy emotiva, muy linda, con Damián Alcázar. Y llámanos por favor al 31 22 11 90 y 36 47 18 83 para que también participes por este regalo. Bueno, pues estábamos con el coqueteo, querido Sofo, y estábamos diciendo que el coqueteo pues ha pasado diferentes épocas en la historia, ¿cierto? Sí, sí, de hecho ha pasado por varios momentos y lo que comentábamos, ¿no? Que ha sufrido una evolución también, o sea, no se ha quedado simplemente en una parte estática donde pues así era y así se siguió dando, sino se ha ido conjuntando y se ha ido amalgamando con todas las circunstancias que suceden en la sociedad, como te comentaba. A lo mejor en culturas antiguas la coquetería se daba a través de la belleza, de la representación animal, plumas, etcétera, etcétera, etcétera. Y conforme eso ha ido también pasando y se ha ido transformando con lo que se ha presentado, como ahorita decíamos lo del pañuelo, ¿no? De hecho, había un código y se estableció un código que surgió en Nueva Zelanda en el año 1891, que era el código de coquetería, que era donde, a lo mejor lo hemos visto en películas, sobre todo cuando la mujer abre el abanico, o sea, el abanico era un símbolo que se utilizaba pues bueno, desde hace tiempo, desde la época medieval, pero que empezó a tener un simbolismo dentro del coqueteo. Ejemplo, una mujer que un hombre lo estaba mirando fijamente y empezaba a abanicar, entonces era un símbolo de aceptación hacia ese coqueteo. Si automáticamente abría el abanico, era de que ahí paraba. Entonces, la gran ventaja que tiene el coqueteo es que no es un vínculo directo o un vínculo que traspase hacia el otro, o sea, sino es la mera presentación de una persona como que a la distancia, a ver si existe esa empatía o esa situación de querer conocerla, ¿no? Entonces esa es la gran ventaja que tiene el coqueteo de iniciar un vínculo, pero si no se da, tampoco hay problema, porque entonces yo me puedo lanzar a que ese que tengo enfrente como que está participando en mi química sexual, ¿no? Me está gustando, entonces yo le hago algún tipo de coqueteo y si hay una respuesta, pues bueno, luego nos ponemos a platicar, ¿no? Pero si no, no pasa absolutamente nada. Eso es sí, de hecho, hubo unos bailes que se daban en Francia y se daban en Europa, donde estaban, pues digamos, las pistas o la música que se iba a estar escuchando, y entonces los hombres llegaban con la mujer y le decían, oiga, me permite o me
sucede una pieza, y la mujer escribía cada uno de los participantes que iban a estar con ella en el baile. O sea, le decía, bueno, te toca la pieza 5 conmigo. Eso era la apertura que se tenía para no verse en esta sexualidad tan abierta, porque pues bueno, si nos remontamos, pues bueno, la sexualidad ya era reprimida en Europa. Sí. Entonces, por consiguiente, al hacer este tipo de cosas, generalmente se dio en la clase alta. La clase alta era la que tenía esta posibilidad de coquetear, porque podría abrir también la amplitud y las posibilidades de sus relaciones amorosas, que eran a la postre lo que se buscaba con el coqueteo, ¿no? Imagínate que vas a un baile y entonces hay 5 que quieren bailar contigo. Y entonces el 1, el 2, el 3, en cada una de las piezas de música, ¿no? Así es. Y entonces me gusta más el que bailó la pieza conmigo, el 3, la pieza número 3, ¿no? Y entonces, ¿qué hago con los otros 2 que ya no quiero? No se crean. Bueno, a lo mejor en estos códigos de coqueteo también había algunas maneras, ¿no? Pues bailo con la pieza 4 y bailo la pieza 5, pero luego me regreso otra vez con el 3, que fue el que me gustó. Debe haber mucha creatividad, ¿no? Para esto del coqueteo y de los códigos. Sí, pues de hecho es que el coqueteo se adapta, es adaptable y moldeable. Entonces, ejemplo, eso lo estamos hablando ahorita del siglo XVII, XVIII, XIX, pero lo podemos poner en la actualidad. ¿Cuál es el coqueteo? El coqueteo sigue siendo el baile, porque eso es interesante, que el coqueteo, digamos que es un medio, ¿sí? Pero no es el fin, o sea, no es el fin. El fin no es coquetearle a la persona, sino lograr ese vínculo, ¿no? Entonces se toma de, ya sea de artes como la danza, como la pintura también es una forma de coquetear, o sea, mandar una pintura con algún simbolismo que sabías que tenía la otra persona. Bueno, pues el coqueteo de la leyenda, porque prácticamente parece ser una leyenda lo de Van Gogh, ¿no? Lo de cortar la oreja, claro. Eso también al final no es, digamos, una forma sexual de abiertamente, pero sí es un coqueteo como, mira lo que hago y a ver qué te parece, ¿no? Claro. Entonces, hoy en la actualidad, ¿qué sucede? Pues las mujeres, hombres van a centros nocturnos a bailar, y a lo mejor no está de que concédeme una pieza, pero a lo mejor esto de invítame a tu mesa, puedo bailar contigo, estoy bailando con a lo mejor 3 de tus amigas y ya me enfoco más en la fiesta, en una boda, en lo que sea, con una sola. Entonces es el acto del coqueteo a través de risas, sonrisas, guiños, que fue donde estaba el código al final que se hizo en 1891, donde decían, bueno, ¿qué pasa cuando una mujer guiñe o hace el guiño con el ojo derecho? Era una aceptación, pero con el ojo izquierdo ya era algo que era totalmente diferente el significado, ¿no? Cuando una mujer levantaba las cejas, entonces ya significaba de, bueno, ven a mí, no estoy sorprendida. Otros cuando se ponían, a lo mejor lo hemos visto también en algunas imágenes, los dedos abajo de los ojos, ya sea del lado derecho, del lado izquierdo. Entonces eso también tenía un simbolismo que el otro sabía que se estaba interpretando de esa manera. Qué entonces es lo que hoy podríamos ver con los símbolos en redes sociales, ¿no? Claro. ¿Qué pasa cuando pongo 2 puntos, una guión y un corchete? Puede significar carita feliz, pero esa carita feliz, ¿qué lleva de contexto dentro de la conversación? Entonces sigue habiendo un coqueteo. El coqueteo siempre va a ser abierto, siempre va a ser, digamos, virtual, pero no va a ser de contacto. El contacto ya es para la parte del erotismo, la sensualidad, etcétera. Sí, para ya cuando se establece el vínculo. Y si no se establece, pues no hay ningún problema. Fíjense que es muy interesante, porque también en algunas ocasiones de la historia, en algunas partes de la historia, son ellos los que se emperifollan muchísimo, ¿no? Por ejemplo, cuando los Luises en Francia, pues los hombres usaban tacones, se ponían medias blancas, se ponían pelucas llenas de rizos, ¿cierto? Se pintaban la cara de blanco, los labios de rojo, alguna peca o algún Cindy Crawford en hombre, o sea, algún lunar muy... Pero era para la coquetería. También las mujeres utilizaban algunas otras. Sí, de hecho, qué bueno que tocas el punto de los lunares, porque los lunares también eran un símbolo de coquetería. Ejemplo, una mujer casada tenía un lunar, los lunares se empezaron a utilizar por la situación de la viruela. Como dejaban marcas la viruela, entonces los lunares se empezaron a poner de terciopelo, entonces se los ponían por si en la cara habían tenido alguna cicatriz, entonces se ponían el lunar
para disimularlo, pero se dieron cuenta que también era una forma de llamar la atención desde la coquetería. Entonces, si una mujer tenía el lunar cerca del labio, era que estaba dispuesta a conocer gente. Si la tenía el lunar en la mejilla derecha, era que era casada. Si era en la izquierda, era que era soltera. Wow. Ajá, entonces eso también tiene, y de hecho se utilizaron de diferentes formas, porque eran medias lunas, estrellas, que es lo que vemos generalmente en los bailes de máscaras que se presentan en películas o en Venecia. En Venecia, todo eso. Sí, que es la época, bueno, eso lo de Venecia es del Renacimiento. Ya al final lo del baile de máscaras sí entra en la época de Luis XIV, Luis XV, que es la época de 1700 bueno, desde 1650, 1750, que es la época de las luces, ¿no? El siglo de las luces, donde ya se da esta prioridad a Francia, y que pues bueno, es lo que al final termina siendo muchos de los patrones que ahorita tenemos nosotros en la actualidad, que seguimos de alguna manera la mejor paradigmática, pero que tiene su sentido en esta situación de la coquetería, de la sensualidad, etcétera. La coquetería a través de la historia. Llámanos y dinos si te está pareciendo interesante este programa. Llámanos para participar en el regalo de estos 2 boletos para que vayas al teatro el domingo a ver al profesor en el Teatro Galerías. Estamos esperando que nos digas si te está gustando este programa o no. Es interesantísimo ver cómo algunas conductas humanas, como esta de la coquetería, se han participado con todas las personas a través del tiempo. Nos vamos a ir a un pequeño corte, pero estamos en tu programa Más de Uno. Yo soy Carlota Tello y estoy platicando con Sofo. En un momentito regresamos. Ya estamos contigo de nuevo en este programa que está divertidísimo sobre el coqueteo. Y efectivamente el coqueteo tiene que ver con la parte de la autoestima, del autoconcepto, de cómo estás contenta o contento de ser hombre o ser mujer, ¿no? Porque entonces si yo soy mujer y si me sé mujer y me sé con cierto atractivo, pues de repente puedo empezar a coquetear con el otro con fines diversos. Puede ser simple diversión o puede ser porque el otro realmente me gusta, pero en el coqueteo está esta parte que nos estaba diciendo Sofo hace un momento, no viene el compromiso a fuerza, sino se puede llegar a dar, pero si no se da no hay ningún problema, ¿cierto? Así es. ¿Queremos mandar algunos saludos también? Sí, de hecho les quiero mandar saludos a mis alumnos del ITESO, que están conmigo en el proyecto de Aprendiendo con mi Cultura. Ay, porque nos están escuchando todas ellas, entonces bueno, pues un saludo, ya se los debía, entonces ahí está. Qué bueno, qué bonito proyecto, y qué lindo maestro tienen, qué padre. También le queremos agradecer a las personas que nos están llamando y que les ha gustado el programa, Gustavo Antonio, Jorge Castillo, Alejandro Díaz y José Montoya. Puros hombres, me llaman la atención, generalmente hablan más mujeres. A ver, mujeres, ¿qué nos está pasando? Llámenos, por favor. ¿Les está gustando el programa? ¿Son ustedes coquetas? ¿Quieren empezar a coquetear? Ahorita Sofo nos va a dar también algunas ideas. Adelante. Sí, no, pues de hecho hay un estudio, porque como te digo, o sea, esto del coqueteo va evolucionando, o sea, no hay algo establecido como se hizo en la época del siglo, a finales del siglo XIX. Entonces se dice que una mujer es proclive a, cuando está coqueteando, a estarse continuamente agarrando el pelo, que esa es una de las el cabello es una de las primeras formas de coqueteo que ellas están expresando. Y el hombre generalmente también tiene sus formas de coquetear, el estar mirando de manera lateral a las mujeres, o sea, no de frente, sino de lado, sí, porque eso también, al final, biológicamente, bueno, y también nuestro instinto como tal, nos indica que el hombre no puede estar muy enfocado a una mujer, porque es totalmente antinatural, porque el hombre lo que busca también es tener un poderío, digamos, en hembras, o también tener un poderío frente al grupo que maneja como un macho alfa, ¿no? Entonces por eso es que de frente nunca va a ser el coqueteo. Generalmente siempre son miradas de lado, sonrisitas, etcétera, etcétera. Entonces por eso también aquí el punto principal es que como no se tiene una línea marcada de cómo es el coqueteo, también podemos ampliarlo a un mundo muchísimo más allá
de lo sexual y que también se puede interpretar de diferentes maneras con personas que no tengan también estos tabúes culturales que se pueden llegar a tener, porque el coqueteo al final se da desde la pareja, se da en el matrimonio y se da de diferentes maneras de unos y otras personas. Entonces claro, también es incluyente el coqueteo, el coqueteo es incluyente para todo tipo de personas, tanto mujeres, tanto hombres. Y chicos, no es exclusivo. Niños, viejos, claro, jóvenes, ¿no? Claro, porque al final es esta esencia de querer atraer al otro, ¿no? Atraer al otro tal vez como compañero, tal vez como una aventura, tal vez como algo más serio. Entonces empiezan a abrir las posibilidades y el crisol de la coquetería es prácticamente infinito a la cantidad de personas que estén. Qué maravilla que sea el coqueteo incluyente. Quiere decir que entonces en esta diversidad humana, porque todos somos parte de la diversidad humana y de la diversidad sexual también, entonces el coqueteo está presente. Los niños y las niñas coquetean. Sí, claro, totalmente. Claro. Yo, o sea, acuérdense cuándo fue la primera vez que coqueteaste, así que te acuerdes. Pues yo me acuerdo que en el kinder, estaba en segundo de kinder y me encantaba un niño. Entonces, por supuesto que me ponía nerviosa, pero quería estar viendo a ese niño. Y entonces lo veía o le daba de mi lonche o no sé qué tantas cosas haría, pero me acuerdo perfecto que era un niño que se llamaba Fernando. Y entonces... Acuérdate tú que nos estás escuchando, ¿cuándo fue la primera vez que coqueteaste? ¿Porque te gustó? ¿Porque querías ser su amiga? ¿Porque querías que te volteara a ver? ¿No? Simplemente. Ajá. Sí, entonces, de hecho, el coqueteo no tiene que ser directamente a lo sexual. Lo hemos llevado a eso porque es una manera y un código aceptado. Pero puede ser simplemente con el simple hecho de conocer a alguna persona empiezan el coqueteo. De repente, a lo mejor estamos en un lugar donde vemos a alguien que se nos hace empático, puede ser un hombre, lo que sea, y viene esta risa, este guiño, esta mirada diferente, que entonces se puede abrir a cualquier tipo de persona. Por eso digo que el coqueteo es incluyente, porque al final la sociedad acepta este código y este código está abierto pues a cualquier persona. Y podríamos coquetear siendo mujeres con otras mujeres y eso no tiene nada que ver con ser lesbiana o gay o cualquiera de estas cosas, ¿no? Para nada. De repente, habemos, yo me considero una persona así, que tienes comal y metate con todo el mundo hasta en la cola de las tortillas, ¿no? Porque estás con la persona que está delante de ti o atrás de ti y si se tarda un poquito la cola ya empezaste a platicar con ella de cualquier cosa, ¿no? Y entonces es como esta parte también de ir teniendo unas relaciones humanas más amables, de manera cotidiana, empezar a conocer a las personas. Es interesantísimo conocer a las personas. Siempre hay algo que te están diciendo que tú puedes escuchar y son cosas muy interesantes de manera cotidiana. Les vamos a dar las gracias también a Cuauhtémoc Rodríguez, que dice que está muy interesante el tema y participa también por los boletos para ir al teatro. A Beatriz Flores, que dice... Creo que la coquetería va de la mano de la autoestima, porque cuando te quieres, haces un hábito de cuidar de ti, te sientes mal o bien o enfermo, etcétera, pero sabes cómo te sientes. Aunque creo que también hay personas que son coquetas con todos por su inseguridad. Pues sí, podría llegar también a ser una forma, es que al final la coquetería, como les digo, es una herramienta también de vinculación social, o sea, también los sociólogos lo vemos desde esta perspectiva, o sea, no necesariamente se tiene que buscar la sexualidad a través del coqueteo, porque el coqueteo, como lo dices, ¿no? En el momento en el que hay una persona, un lugar, digamos, público, y no sabes cómo, a lo mejor está estorbando en el lugar, ¿no? Entonces no vas a llegar a decir quítate o con permiso, etcétera. Pero a la hora de decirle eso, vas a llegar de una manera en la que esperas que el otro ceda ante lo que tú necesitas. Entonces le vas a decir, oiga, disculpe, pero lo vas a decir de alguna manera y con una mirada diferente, con un tono diferente, a lo mejor unas señas diferentes, donde el otro lo interpreta como, bueno, es como vienen son de paz, ¿no? Como ponerlo desde esa perspectiva y no desde la agresividad de los conflictos que se pueden dar ya cuando sí se parte de un dominio o de un poder jerárquico que se tiene ya dentro con el vínculo con la otra persona. Claro.
Y también Gaby Villanueva nos dice felicidades a la doctora Carlota y a Sofo por el tema del coqueteo. Como experiencia, en un bar un chico me mandó una copa y como respuesta le envié un cigarro de correspondencia. ¡Wow! Los nuevos símbolos de la coquetería. Sí. Bueno, el cigarro no conmigo, pero la copa de vino sí. José, José ya lo habíamos leído. Muchas gracias por sus comentarios. Hola, en cuestión de coqueteo, ¿qué significa guiñar el ojo y morder el labio inferior del lado derecho? A ver, te preguntan. Perfecto, lo de guiñar el ojo es muy interesante y ahorita así como para ya irnos. También tiene que ver qué ojo es, porque si es el izquierdo, generalmente es rechazo, si es el derecho, generalmente es aceptación. Esto también es dependiente de la cultura en la que se está, pero con la cultura francesa que a nosotros nos ha llegado, prácticamente eso significa. Cuando uno se muerde el labio, es prácticamente la apertura a las puertas de una relación sexual, aunque sea, digamos, de aventura, aunque sea digamos, pasajera. Eso es lo que significa morderse. O sea, tiene que ver ya más con la sexualidad. Así el morderse el labio. Así es. Ajá, un guiño del ojo derecho o izquierdo es como más light. Pero sí, ya digamos, cuando te muerdes el labio, tengo la oportunidad de aceptarte, verte, etcétera, pero ya morderse el labio ya implica ya una connotación sexual muchísimo más marcada. Wow. Igualito que, digamos, también el lunar cerca de la boca, o sea, porque la boca ya al final termina siendo un símbolo erótico. Un símbolo erótico es la boca, con la boca besamos, con la boca hablamos y podemos tener mucho erotismo a través de la palabra y a través de los besos. Nos vamos a un pequeñito corte y en un momento estamos contigo. Ya estamos de nuevo contigo en este último bloque de nuestro programa, Más de Uno. Soy Carlota Tello y estamos hablando del erotismo cotidiano, del coqueteo. Y decíamos que este coqueteo es incluyente. Niños, niñas, ancianos, personas de la tercera edad, personas que todavía no llegamos también a esa tercera edad, adolescentes, jóvenes. El coqueteo está ahí para ser utilizado, para tener mejores relaciones interpersonales, para llevarnos bien con las personas. Y en este bloque te quiero presentar también a Paulina Zaragoza, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Pau? Muchas gracias por estar aquí y nos quiere invitar a un taller y a una conferencia que va a haber porque ella tiene un centro que se llama Día. Adelante, platícanos un poquito. Bueno, en Día trabajamos con adolescentes y adultos con discapacidades intelectuales a partir de los 12 años y aprovechando el tema y lo interesante que es, los papás nos han pedido y nos han... hay mucha preocupación como en el tema de la sexualidad en personas con discapacidad, sobre todo por el desconocimiento que hay en este tema, todos los mitos, los miedos. Entonces, aprovechando, estamos haciendo una conferencia que se va a tratar de prevención de abuso sexual a personas con discapacidad, dirigida a padres de familia, profesionistas, hermanos de personas con discapacidad, y un taller de 6 horas de trabajo con las personas con discapacidad, en donde van a aprender como las bases de lo que es una sexualidad sana y herramientas para prevenir el abuso. Con ellos va a ser 6 horas de trabajo que se va a hacer en 3 días, durante 2 horas cada día, con todo el material adaptado, con todo lo más detallado posible y cuidado para que entiendan como esta parte de su sexualidad, que es muy importante, ¿no? Claro, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que haya personas como ustedes que tengan un centro en donde se pueda atender a las personas que tienen alguna discapacidad, que luego yo digo, cuando trabajamos con el cuerpo y la discapacidad, pues es que casi todos tenemos alguna discapacidad, ¿no? Y entonces estamos en esta diversidad. ¿Cómo ves, Sofo? Qué padre. Sí, no, pues de hecho es sumamente interesante porque, pues bueno, ellos también son personas que están abiertas a también este tipo de temas y de situaciones que a lo mejor por ignorancia o como dice Pau,
la situación del miedo, ¿no? De que también como hablamos, y este tema es muy interesante junto, o sea, abocándolo con ellos, porque también se puede dar esta situación de un vínculo afectivo con las personas. O sea, esto del coqueteo puede ser también de que sea una apertura para que ellos también estén aceptando al que está junto con ellos, y nosotros estar también abriéndonos las puertas con este tipo de personas que pues tienen mucho que dar, ¿no? Claro, sí, y son amorosos. De repente no tienen algunos de ellos estas limitantes culturales que tenemos los demás por vergüenza o por algunas de estas emociones construidas entre nosotros y en lo cotidiano. Entonces, ellos de repente son como más amorosos, ¿no, Pau? Claro, como y más cercanos. Es importante esta parte de que tienen que aprender también normas sociales, sobre todo porque es una población vulnerable. Sí. Es una población que no ha recibido la misma educación sexual y que hay que hacerlo, ¿no? No solo por su propia seguridad, sino también porque tienen derecho a vivir también esta parte. Sí, me parece maravilloso porque hemos heredado un paradigma de la sexualidad que nos ha quedado chico. El paradigma que hemos heredado es una sexualidad heterosexual, una sexualidad en jóvenes, una sexualidad en bellos y bellas, una sexualidad que tiene que ver con matrimonio, a lo mejor, que es para la reproducción, con estrato social, económicos. Ajá, pero de repente este paradigma nos ha quedado chico y de verdad creo que es muy importante abrir la mirada de la sexualidad y construir un nuevo paradigma donde todos estemos incluidos, todos y todas, ¿verdad? Entonces eso me parece muy importante. Vamos a ver con una mano santa para ver quién se lleva el regalo de los boletos. A ver. Mano santa. Mano santa. Beatriz Marisol Flores González. Ok, Beatriz, los 2 boletos son para ti, puedes venir de 12 a 1 de la tarde o de 5 a 6 de la tarde a recoger tus boletos. Mira que yo dije que eran para el domingo y no, estoy viendo que son para el martes 14 de julio para que vayas a ver la obra de teatro del profesor. Nada más tráete una copia de tu IFE. Tenemos también una llamada. Hay saludos para Pau, 1000 felicidades, es una gran profesionista. Qué bien, qué bonito. También te mandan saludar, Pau. Pues a mí me gustaría que termináramos esta tarde hablando del coqueteo y de la seducción. Ya cuando hablamos de seducción es la parte más sexual, ¿no? Sí, sí, ya está ligada totalmente al eros y ya es el siguiente paso donde ya socialmente no está tan aceptada la parte de la seducción. Porque digo, de repente como lo comentaba hace ratito, ¿no? El coqueteo es permitido entre comunes y entre cualquiera, pero ya la seducción ya es otro parámetro. Ya es un paso más. Sí, ya es un paso donde el coqueteo ya se deja esa herramienta y entonces ahora viene la seducción como herramienta, porque vuelvo, no es el fin último, sino es el medio para alcanzar, pues bueno, ya sea una relación sexual, ya sea una aventura, ya sea una relación seria, etcétera. Oye, en los bailes estos, por ejemplo, ¿te acuerdas del danzón en Veracruz? Sí. Que también hay una parte acá, me dijeron el otro día por ahí, por donde está el ex convento del Carmen, los sábados en la tarde o los viernes, no me acuerdo, que también se reúnen las personas para empezar a bailar y entonces este baile que se da con alguien que no conozco, este baile que se da y solamente bailo con la persona y después de eso pues a lo mejor no sé ni su nombre ni nada, pero estuve contenta o contento, feliz bailando con esta persona, también es una parte del coqueteo, ¿no? Sí, claro, por lo mismo la danza es parte de este mismo proceso del coqueteo que ayuda a, digamos, a diversificar las formas que tiene el coqueteo. El coqueteo no es limitativo, se puede adaptar a cualquier cosa y hoy en día tenemos diferentes formas de ver las situaciones de cómo coquetear con lo que se tiene alrededor de nuestro entorno. Ok, sí, porque estos bailes, voy a insistir un poquito, no llevan, el danzón no lleva a otro vínculo, sino es solamente el estar bailando con la otra persona, pasártela bien este rato, pero sin ninguna pretensión extra. Por eso lo relaciono como un poquito con sí, aunque hay algo interesante aquí, que la danza generalmente tiene sus orígenes en 2 circunstancias, o religiosas o
de relación. De relaciones. Sí, sobre todo de vínculos amorosos. Por eso está la danza árabe, la danza polinesia, etcétera, que sí tienen estas dos situaciones. O sea, la danza surge también por una oración o bendición hacia los dioses, dependiendo de la cultura, pero también como una forma de vincularse socialmente. Entonces, si le llamamos a ese vínculo erotismo o le llamamos coqueteo, aunque no tengan el concepto en X o Y cultura, pues bueno, podría considerarse como tal, pero al final lo que es el danzón, pues cada uno de los tipos de bailes que existen, sí buscan en cierta manera comenzar con el coqueteo para, pues bueno, si se puede lograr algo más allá de vinculación, que ya pueda ser sexual o simplemente de amistad, pues bueno, es parte de, ¿no? El tango. Sí, es súper erótico. Sí, o sea, sí, y sensual. Y sensual, Ajá. sí, ahorita me estaba acordando. La bachata, ejemplo, Ajá. también es otro baile muy, digamos, de coqueteo. La lambada brasileña, pues prácticamente es Claro. bueno, aunque eso ya se puede ir a otro tipo Sí, por lo que se maneja en el contexto. Sí, claro, ya no nomás es coqueteo. Claro Así que es. sí. Pues ha sido un programa muy interesante. Estamos casi para terminar. Ya dimos el regalo. Muchísimas gracias, Pau, por haber venido. ¿Ya diste el teléfono de dónde no. se pueden contactar Sí, contigo? aprovecho para decirles, la conferencia es el 3 de agosto a las 8 de la noche. Okay. Y para más información nos pueden llamar al 2015-0028. 2015-0028 para poder ir a la conferencia. Y la conferencia estamos invitando a todas las personas que nos están escuchando que tengan algo que ver con personas con discapacidad Así intelectual. Ya sean familiares, hermanos, O maestros, profesionistas, psicólogos, psicólogas, etcétera. Pues muchísimas gracias, Sofo, por un programa más en donde estuvo esto divertidísimo y aprendimos mucho. No, pues gracias Muchas a ti por la gracias. invitación. Muchas gracias, amigas y amigos que nos escucharon. Nos escuchamos el lunes. El lunes. De repente no supe si era jueves o viernes. Hasta luego.